Vamos a relatar un libro muy interesante del gran sabio y filósofo Platón, titulado Protágoras. Este es un diálogo socrático que versa sobre si la virtud y los valores se pueden enseñar o no. El diálogo central se da entre Sócrates y Protágoras, que a su vez son los personajes principales. Pero primero conversa Sócrates con Hipócrates, que es justamente quien le lleva a conocer a Protágoras. Resulta que Hipócrates está emocionado con la llegada de Protágoras a la ciudad y va donde Sócrates a contarle para que ambos vayan a buscarle. Sócrates se sorprende al ver tan emocionado a Hipócrates y este le dice que Protágoras es un gran sabio del cual quisiera aprender. Le dice a Sócrates que si le dan dinero y le convencen, podrá hacerlos sabios ambos, puesto que según Hipócrates, todos elogian a Protágoras y dicen que es sapientísimo. Sócrates pregunta a qué se dedica o qué calificación ha oído de Protágoras. Contesta Hipócrates: sofista es lo que le denominan. Replica Sócrates: ¿cómo? ¿A un sofista vamos a pagarle el dinero? Los sofistas, como se sabe, eran expertos, maestros en retórica, que en sus charlas no buscaban la verdad, sino sobre todo convencer, agradar a la gente, para ganar dinero y ser admirados. El éxito era su objetivo, el éxito y la fama. Esto obviamente era opuesto al carácter de Sócrates, quien solo perseguía la verdad, buscaba sabiduría y despreciaba la fama y el dinero. Entonces Sócrates cuestiona a Hipócrates por querer buscar a un sofista. Dice: ¿qué, vas a ofrecer tu alma para que la cuide a un hombre que es, según afirmas, un sofista? ¿Pero qué es un sofista? Me sorprendería que lo sepas, y si no obstante desconoces esto, ni siquiera sabes tampoco a quién entregarás tu alma, ni si para asunto bueno o malo. Sócrates pregunta qué enseña Protágoras, o de qué actividad es maestro. Hipócrates le dice que Protágoras es un entendido en el hacer hablar hábilmente. Contesta Sócrates: ¿pues qué? ¿Sabes a qué clase de peligro vas a exponer tu alma? Parece que lo ignoras. ¿En quién vas a confiarte a ti mismo? Ahora bien, Hipócrates, el sofista viene a ser un traficante o un tendero de las mercancías de que se nutre el alma. ¿Y de qué se alimenta el alma, Sócrates? Desde luego de enseñanzas, de modo que cuidemos de que no nos engañe el sofista con sus elogios de lo que vende, como el traficante y el tendero con respecto al alimento del cuerpo. Continúa: si tú eres conocedor de qué es útil o nocivo de esas mercancías, puedes comprar sin riesgo las enseñanzas de Protágoras y las de cualquier otro, pero si no, ten cuidado de no jugar a los dados y arriesgarte en lo más precioso. Desde luego hay un peligro mucho mayor en la compra de enseñanzas que en la de alimentos. Es decir, es más peligroso arriesgar el alma que arriesgar el cuerpo. De todos modos, Sócrates acepta ir con Hipócrates, pero le dice que deben tener cuidado, porque aún son jóvenes, para no ser engañados. En realidad, Sócrates en ese momento no era tan joven, ya que tenía aproximadamente 40 años. Hipócrates estaba por los 30, y Protágoras tenía más de 60 años. Era un sofista con experiencia. Cuando llegan donde Protágoras, le encuentran rodeado de muchos seguidores y alumnos que escuchaban lo que decía. Sócrates se sorprende, dice: al ver tal coro yo me divertí extraordinariamente, qué bien se cuidaban de no estar en cabeza obstaculizando a Protágoras. Entonces Sócrates se presenta con Hipócrates a Protágoras y le dice que quieren hablar con él. Protágoras acepta y Sócrates le propone llamar a otros famosos sofistas, que también estaban por ahí cerca, como Hipias y Pródico. Protágoras está de acuerdo, y cuando estaban todos reunidos, Sócrates le plantea la pregunta. Le dice: Hipócrates aquí presente estaba muy deseoso de tu compañía. ¿Qué es lo que sacará de provecho si trata contigo? Dice que le gustaría saber. Responde Protágoras: joven, si me acompañas, te sucederá que cada día que estés conmigo regresarás a tu casa hecho mejor, y al siguiente lo mismo, y cada día continuamente progresarás hacia lo mejor. Al oírle le responde Sócrates: Protágoras, con eso no dices nada extraño, sino algo que es natural, ya que también tú, a pesar de ser de tanta edad y tan sabio, si alguien te enseñara alguna cosa que ahora no sabes, te harías mejor. Y Sócrates le dice que si cada día que Hipócrates trata con Protágoras se hace mejor, y que cada día progresa, ¿en qué progresa y sobre qué? Protágoras contesta que a diferencia de otros sofistas, que primero enseñan ciencias técnicas, como cálculo, astronomía, geometría y música, él va directo a lo más importante, a lo que conviene. Dice: mi enseñanza es la buena administración de los bienes familiares, de modo que pueda él dirigir óptimamente su casa, y acerca de los asuntos políticos, para que pueda ser él el más capaz de la ciudad, tanto en el obrar como en el decir. A lo que Sócrates objeta: yo eso, Protágoras, no creía que fuera enseñable, y al decirlo tú ahora, no sé cómo desconfiar. ¿Y por qué no creo que eso sea objeto de enseñanza, ni susceptible de previsión de unos hombres para otros? Es justo que te lo explique.
Sócrates indica que, por ejemplo, en la medicina, en la construcción o en la carpintería, solo se admite lo que digan los profesionales en esas materias. Cuando se trata de salud, se busca y se hace lo que dice un médico, no un constructor o un carpintero. Igual para construir una casa se oye al constructor, no al médico. Y que todos se burlarían y no harían caso de aquel que enseñe de algo de que no es profesional o experto. Sin embargo, dice que cuando se trata de algo que atañe al gobierno de la ciudad y es preciso tomar una decisión sobre esas cosas, aconseja tomando la palabra. Lo mismo un carpintero que un herrero, un curtidor, un mercader, un navegante, un rico o un pobre. Y a estos nadie les echa en cara, como a los de antes, que sin aprender en parte alguna y sin haber tenido ningún maestro, intenten luego dar su consejo. Evidentemente es porque creen que no se trata de algo que puede aprenderse. O sea, quiere decir que cuando se trata de asuntos del día a día, o sobre gobierno y política, todo el mundo cree poder opinar y aconsejar sobre esas cosas. El médico, el comerciante, el carpintero, y la gente sobre esos temas escucha a cualquiera, y no se burla. La razón sería que es algo que no se puede aprender, como en el caso de la medicina o las leyes. Y como no se puede aprender, cualquiera puede saber, incluso el que no sepa nada, puede opinar. Y si no se puede aprender, no se puede enseñar, con lo cual contradice a Protágoras que dice que enseña esas cosas. Continúa Sócrates. No solo parece que la comunidad ciudadana opina así, sino que en particular, los más sabios y mejores de nuestros ciudadanos no son capaces de transmitir a otros la excelencia que poseen. Es decir, hay personas ejemplares y excelentes, que tienen hijos que no son buenos ejemplos, como ellos, sino incluso al contrario, resultan ser malos. Así que esos padres ejemplares no son capaces de transmitir la virtud a sus hijos para que sean como ellos. Así que la virtud no es enseñable, le dice Sócrates. Así que yo, Protágoras, atendiendo a esos ejemplos, creo que no es enseñable la virtud. Pero al oírte tal aserto, me doblego y creo que tú lo dices con alguna razón. Así que si puedes demostrarnos del modo más claro que la virtud es enseñable, no nos prives de ello, sino danos una demostración. Y Protágoras responde que se los demostrará, pero para que entiendan mejor, lo hará mediante un mito. Relata que cuando los dioses crearon a los mortales, le ordenaron a Prometeo y a Epitemeo que distribuyeran todas las capacidades entre los mortales. Epitemeo decide hacer la distribución de las habilidades, pero como no era del todo sabio Epitemeo, no se dio cuenta de que había gastado las capacidades en los animales. Entonces todavía le quedaba sin dotar a la especie humana, y no sabía qué hacer. Mientras estaba perplejo, se le acerca Prometeo, que venía a inspeccionar el reparto, y ve que los demás animales tenían cuidadosamente de todo, mientras el hombre estaba desnudo y descalzo, y sin coberturas ni armas. Entonces Prometeo decide robarle el fuego a Hefesto y la sabiduría a Atenea para dársela al ser humano, pero le faltaba el saber político que servía para el gobierno, no solo de una ciudad, sino de uno mismo, el gobierno de uno mismo. Este saber estaba en poder de Zeus. Prometeo pensó robárselo también, pero le faltó tiempo. Y entonces cuenta Protágoras cómo aún no poseían el arte de la política, intentaban reunirse y ponerse a salvo con la fundación de las ciudades, pero cuando se reunían se atacaban unos a otros, al no poseer la ciencia política, de modo que de nuevo se dispersaban y perecían. Zeus entonces temió que sucumbiera toda nuestra raza, y envió a Hermes que trajera a los hombres el sentido moral y la justicia, para que hubiera orden en las ciudades, de modo que todos tenían que actuar con justicia y tener el sentido moral. Además, sentenció Zeus, impón una ley de mi parte, que al incapaz de participar del honor y la justicia, lo eliminen como a una enfermedad de la ciudad. Así pues, como el sentido moral y la justicia son cosas de las que participan todos, entonces todos pueden saberlas, y están todos aptos para opinar sobre ellas. Y así Protágoras explica por qué todos pueden aconsejar sobre esas cosas, y la gente lo permite. Ahora se dispone a demostrar por qué es enseñable. Por ejemplo, dice que hay defectos que los humanos poseen por naturaleza o por azar, y nadie los censura o se indigna por ellos, sino que los compadecen, como una deformación física o la fealdad o una discapacidad. Pero de las cosas que se pueden adquirir con ejercicio, esfuerzo y práctica, se refiere a la justicia y el sentido de la moral. Quien no las posee, sino que tiene los defectos contrarios, dice que sin duda se producen indignaciones, castigos y reprimendas. De estos vicios, uno es la injusticia, también lo es la impiedad, y en una palabra, todo lo opuesto a la virtud política. En eso sí que cualquiera se encoleriza y reprende a quien sea, evidentemente con el pensamiento de que se trata de algo que se puede adquirir por el cuidado y el aprendizaje.
Y si quieres reflexionar, Sócrates, ¿qué efectos logra el castigo de los malhechores? Esto te va a enseñar que los hombres creen que es posible adquirir la virtud, porque nadie castiga a los malhechores prestando atención a que hayan delinquido, o por el hecho de haber delinquido, sino con vistas al futuro, para que no obren mal de nuevo, ni este mismo ni otro, al ver que éste sufre su castigo. Y el que tiene ese pensamiento piensa que la virtud es enseñable, pues castiga a efectos de disuasión. Y así Protágoras demuestra por qué cree que la virtud se puede enseñar, y añade que la justicia, la sensatez y la obediencia a la ley divina son cosas de las que todos deben participar. De acuerdo con ello debe obrar todo hombre, siempre que quiera aprender o hacer cualquier cosa, y sin ello no. Y al que no participe es preciso enseñárselo y castigarle, tanto si es niño como si es hombre o mujer, hasta que por medio del castigo se haga mejor. Y al que no obedezca, por más que se le castigue y enseñe, hay que echarle de la ciudad, o matarle, como si se tratase de un incurable. Después dice, pero aún queda otro problema, el que tú planteas acerca de los hombres de bien, que porque estos hombres de bien enseñan las demás cosas a sus hijos, las que dependen de profesores, haciéndolos sabios, y no en lo que respecta a la virtud, por la que ellos mismos se distinguen, en nada haciéndolos mejores. Sobre esta cuestión Protágoras le indica que en realidad los padres buenos sí se preocupan por sus hijos, y los que tienen más posibilidades como los ricos, les buscan los mejores maestros para todas las materias, gimnasia, astronomía, música, matemática. Entonces le dice, así que si tan grande es el cuidado de la virtud, por cuenta particular y pública, ¿te extrañas, Sócrates, y desconfías de que sea enseñable la virtud? Pero no hay que extrañarse de ello, sino mucho más aún de que no fuera enseñable. Protágoras también admite que es cierto que los padres se olvidan de enseñarles lo más importante, como la justicia y valores. Pero eso ya es por descuido de los padres, no porque no pueda enseñarse, concluye Protágoras. De este modo, Sócrates, yo te he contado un mito y te he expuesto un razonamiento acerca de cómo la virtud es enseñable, y los atenienses así lo creen, y de cómo no es nada extraño que de buenos padres nazcan hijos mediocres. Entonces Sócrates está admirado y fascinado con el discurso de Protágoras. Le dice, de la virtud afirmas que puede enseñarse. Detállame por favor si la virtud es una cierta unidad, y si son partes de ella la justicia, la sensatez y la piedad. O estas que yo ahora nombraba son todas nombres de algo idéntico que es único. Protágoras le contesta que la virtud es única, y esas que menciona Sócrates son partes de ella. Dice, te digo, Sócrates, que todas esas son partes de la virtud, 4 de ellas muy cercanas entre sí, pero la quinta, el valor, difiere muy mucho de todas las demás. En lo siguiente conocerás que digo la verdad. Encontrarás desde luego a muchos hombres que son injusticísimos, de lo más intemperante y muy ignorantes, pero extraordinariamente valientes. Después entre ambos se plantean varias cuestiones y reflexiones. Primero, Sócrates le dice que si el vivir placenteramente es bueno y el vivir a disgusto malo. Protágoras contesta que vivir placenteramente es bueno, siempre que viva gozando de las cosas buenas, y hay entre las cosas agradables unas que no son buenas, y al contrario que entre las desagradables las hay que no son malas y otras que no lo son, y en tercer lugar que existen las indiferentes, que no son malas ni buenas. Luego Sócrates le pregunta, ¿para ti qué es eso que nosotros llamamos ser vencido por los placeres? Yo contestaría así. Eso es lo que les sucede en los casos en que, muchas veces subyugados por comidas o bebidas y atractivos sexuales, que les resultan placenteros, hacen tales cosas aunque reconocen que son perniciosas. Cuando decimos que hay cosas buenas dolorosas, nos referimos a cosas como los ejercicios gimnásticos, el servicio militar y los efectos de los cuidados médicos, con sus cauterizaciones, amputaciones, medicinas y dietas, que por un lado son buenas, pero a la vez dolorosas. Es decir, estas son buenas porque concluyen en placeres, y separación y rechazo de dolores. Prosigue Sócrates. A pesar de conocer el hombre que las cosas malas son malas, sin embargo las pone en práctica, aunque le sería posible dejar de hacerlo, arrastrado y seducido por los placeres. Y por otra parte también dices que el hombre, a pesar de conocer lo que es bueno, no quiere practicarlo, por los sufrimientos momentáneos, dominado por ellos. Entonces Sócrates concluye que se yerra por falta de conocimiento al errar en la elección de los placeres y dolores, que esos son los bienes y los males, y la acción que yerra por falta de conocimiento, saben ustedes, sin duda que se lleva a cabo por ignorancia, de modo que eso es el sometimiento al placer, la mayor ignorancia. Sostuvo Aristóteles algo similar cuando dijo, la virtud moral está en relación con los placeres y los dolores, porque hacemos lo malo por causa del placer, y por causa del dolor nos apartamos del bien. Probablemente esto lo aprendió de Platón, quien fue su maestro, y quien escribió este diálogo.
Por último, a propósito de este razonamiento, Sócrates afirma que el cobarde lo sería por la ignorancia de lo temible, o sea, la ignorancia de lo que se debe temer y lo que no. Le dice: entonces, ¿son cobardes por tal ignorancia? Protágoras está de acuerdo. Entonces la ignorancia de lo temible y de lo no temible sería cobardía. Asintió con un gesto. Ahora bien, la valentía es lo contrario de la cobardía. Dijo que sí, Protágoras. Continúa Sócrates. Entonces en el saber de lo temible y de lo no temible consiste el valor, que es contrario a la ignorancia. Aquí ya no quiso siquiera sentir con un gesto y se callaba Protágoras. Y dijo Sócrates: ¿qué pasa, Protágoras, que ni asientes a lo que pregunto ni lo rebates? Concluye tú mismo, dijo Protágoras. Después de preguntarte solo una cosa más, dijo Sócrates, si te parece como al principio que hay algunos hombres muy ignorantes y sin embargo muy valientes. Me parece, Sócrates, que te ufanas con tu victoria, contesta Protágoras, al hacer que yo sea el que responda. Aquí Sócrates sí atrapa a Protágoras, porque es cierto, antes había dicho que hay hombres de lo más intemperantes y muy ignorantes, pero extraordinariamente valientes. De todas maneras, en este diálogo Sócrates no humilló a su oponente como lo hizo en otros diálogos. Protágoras fue un gran oponente, ciertamente, pues era el maestro de los sofistas. Para Platón, este y Gorgias son los únicos dos sofistas que pueden considerarse filósofos. Finalmente, al no llegar a nada concreto con el diálogo, Sócrates, como también pasa en otros diálogos, se siente frustrado y le anima a Protágoras a seguir conversando, para ver si llegan a algo certero e irrefutable, a lo que Protágoras contesta: yo, Sócrates, elogio tu interés y tu pericia en conducir los diálogos, porque aunque tampoco en lo demás creo ser mala persona, soy el menos envidioso de los hombres, y desde luego he dicho acerca de ti a muchos que te admiro de manera muy extraordinaria, a ti entre todos los que he tratado, y más aún entre los que tienen tu edad, y digo que no me extrañaría que llegaras a ser uno de los hombres ilustres por tu saber. Y sin duda lo llegó a ser Sócrates, que alcanzaría la gloria de ser el filósofo occidental antiguo más célebre.